¿No? Pues nuevamente buenos días a todos, ya pegado buenas tardes. Me da mucho gusto verles aquí nuevamente, y Dios nos vuelve a permitir poder estar aquí. Les doy la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos a este lugar, sean todos también bienvenidos a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, el internet, a través de los medios electrónicos que nos permiten llevar la palabra de Dios lo más a zonas más apartadas de este lugar. Pues bueno, hoy vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos respalde, que nos ayude para poder dar la enseñanza de esta mañana. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los presentes y de los que nos escuchan. Pero te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, respalde esta palabra en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Consecuencias de la muerte espiritual. Ya la semana pasada estuvieron viendo algo sobre la muerte física, el significado y algunas situaciones de la muerte física. Pero quiero que entendamos un poquito más allá de lo que es nada más llegar. Pues sí, nacemos, dice la palabra de Dios, que todos tenemos un tiempo, ¿no? De nacer, de morir y nada más de llegar y ser sepultados en este lugar en la tierra, ¿no? Sino que debemos de entender más allá ciertas cosas más profundas de lo que Dios nos quiere hablar, las consecuencias que nos llevan el no poder atender las cosas, el dejarlas las cosas al ahí se van, o luego las atendemos, o en otro momento más oportuno daremos tiempo a poder atender lo que Dios marca. Y vamos dejando las cosas poco a poco al grado de que llegamos y se nos olvidan y las dejamos olvidadas y las dejamos como algo no prioritarias en nuestras vidas. Y tomamos otras cosas, las cuales nos van llevando hacia los afanes, las cuestiones materiales, las cuestiones de nuestras vidas, y nos van llevando y nos van llenando de cosas a las cuales dejamos totalmente las cosas de Dios. Y esa es una gran preocupación de parte de Dios y de parte de su servidor, de no poder entender realmente las cosas que realmente se están por venir y que no estamos comprendiendo realmente lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36 en adelante, Dios ciertamente nos marca de su segunda venida, de que va a venir, de que nos va a hablar, pero nos marca una de las consecuencias y nos empieza a indicar cómo es el mundo, nos empieza a indicar cómo somos cada uno de nosotros, nos empieza a indicar cómo va a ser la sociedad en estos tiempos. Dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. ¿Qué es lo que está marcando aquí Jesús? Jesús nos está diciendo que va a venir un día. Hay un día en el cual está marcado, un día en el cual Jesús va a venir por segunda vez para ejecutar un juicio para con cada uno de nosotros. Pero dice aquí que nadie sabe la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente su Padre sabe la hora. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, si nosotros supiésemos la hora, a lo mejor estaríamos con una expectativa diciendo: bueno, ya tengo una fecha, cuándo va a ser la segunda venida de Jesús, ya sé el tiempo en que va a venir, y probablemente cuál sería mi condición. A lo mejor diría: durante todo este tiempo voy a pecar, y durante todo este tiempo me voy a portar mal, y voy a hacer lo que quiera, y al final ya sé que un cuarto para la hora, yo me arrepiento, arreglo mis cosas y sé que Jesús va a venir y voy a irme al cielo juntamente con Él. Pero la realidad es que no son así las cosas. Dice: nadie sabe. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Precisamente el que nosotros no sepamos ni la hora ni el día. Hemos vivido de una forma relajada. Y dice la palabra, no como todos lo creen, o sea, que no va a venir, que es una promesa que se está retardando. No, y ya lo hemos hablado, sino que Dios es paciente para con cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos, para que realmente tomamos conciencia de lo que Dios nos está hablando. Y dice más adelante aquí en el 37, más como en los días de Noé, nos habla que los días presentes nos da una circunstancia, una situación, cómo van a ser, para que nosotros nos apercibamos de la condición social que hay a nuestro alrededor, y que y tengamos en cuenta cuáles van a ser unas de las señales de las que Dios está marcando para su segunda venida. Dice aquí: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice aquí: porque como en los días
porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, o sea, estaban en fiestas, en reuniones, estaban llevando una vida tranquila o una vida preocupada o viviendo por afanes, viviendo por cubrir las cuestiones materiales, que es lo que nos está marcando aquí, casándose y dándose a casamiento. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Que se casaban y estaban haciendo planes hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiere decir que esta parte? Que se daban a casamiento es que cada quien estaba planeando cosas hacia un futuro. ¿Por qué? Porque cuando una persona está planeando casarse es para qué, para tener una casa, para tener unos hijos, para que de alguna manera podamos, la gente pueda hacer aquello que tiene idealizado en su vida. Y muchas de las veces estamos así, estamos planeando, estamos haciendo cosas para un futuro, pero cosas materiales, cosas físicas, cosas que en un momento a otro pueden llegar a acabarse. Y luego dice aquí más adelante, hasta el día que Noé entró al arca. Noé dice en el Génesis que duró más de 100 años hablando y predicándole a las personas, diciendo que iba a caer un diluvio, que iba a llegar un momento en que iba a inundarse todo aquel lugar y que todo aquello iba a ser destruido, y la gente lo ignoró. Y el día de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. La gente sigue viviendo, casándose, viviendo en fiestas y reuniones, viviendo afanados por las preocupaciones materiales y no porque sea malo que te preocupes por las cosas físicas y materiales de tu vida, sino que tú le das una importancia tan grande y tan alta que tu prioridad primeramente es lo material. Es cubrir aquello, tu egoísmo, tu necesidad y todas las cosas que tú quieres, y dejando todas las cosas a un lado de Dios. Tanto así que muchas de las veces procuras mejor darle preferencia a las cosas de Dios, perdón, dándole preferencia a las cosas materiales antes que buscar a Dios. Y tan es así que muchas de las veces la gente deja de reunirse, deja de preocuparse o de ocuparse de las cosas que realmente tienen cosas de la eternidad, como lo vamos a ver. Y qué triste. Y luego dice aquí más adelante en el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dice, será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Es una gran preocupación. Y no entendieron, no están entendiendo la gente, no están entendiendo lo que está pasando, no están entendiendo tantas señales, tantas situaciones que muchas veces estamos viviendo. Estamos tan despreocupados de lo que se viene, que muchas de las veces no comprendemos, y esa es una de las más grandes preocupaciones. No estamos entendiendo el tiempo de que estamos nosotros viviendo. No el tiempo climático que tenemos, sino el tiempo espiritual en el cual estamos nosotros viviendo. No estamos siendo percibidos en nuestra vida, por lo cual nosotros hemos querido llevar nuestra vida, seguir viviéndola como si nada pasase. Y esa es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, como dice, nadie sabe la hora y nadie sabe el día, pero van a pasar los días, van a pasar las señales, van a pasar las cosas, y nosotros no vamos a estar apercibidos de las cosas, y vamos a seguir, y va a venir en nuestro Señor Jesucristo y nos va a agarrar como aquellas 5 vírgenes, despreocupadas, sin el aceite, sin preparación, sin nada. Pero va a llegar, como vamos a ver, un juicio para con cada uno de nosotros. Y hay consecuencias por vivir una vida espiritual apartadas de Dios. Y esas consecuencias, todos, sin excepción, las vamos a recibir. Sean buenas o sean malas, como lo vamos a ver. Pero qué triste que no estemos apercibidos. Vamos y venimos, dormimos, comemos y seguimos nuestra vida tal como siempre. Pero no hay una preocupación y no analizamos las cosas que Dios nos está marcando. Quiero que vayamos a Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 22. Mateo, capítulo 8, versículo 22. Y nos dice, y Jesús les dijo, seguidme y dejar que los muertos entierren a sus muertos. El significado de la palabra muertos quiere decir lejanía o ausencia de Dios. El significado de la palabra muerte en el hebreo significa lejanía y ausencia de Dios. ¿Qué es lo que se estaba diciendo aquí? Jesús les estaba diciendo, sígueme. ¿Por qué? Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjalo que aquellos que están apartados de mí entierren a los que están apartados de mí. Pero tú
sígueme, ten en cuenta que tú puedes venir hacia mí y ya no vas a estar ni alejado ni vas a tener la ausencia de mía, sino que Dios no quiere que nosotros vivamos en la ausencia de Dios y que no vivamos apartados de Él. Por eso cuando Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, les estaba diciendo, dejad a aquellos que están apartados de mí, que entierren a los que están apartados de mí, pero tú sígueme. Ellos van a seguir apartados de mí. Ellos no quieren seguirme. Pero Dios te está haciendo un llamado y le dice, tú sí sígueme. Si ellos no me quieren seguir, tú no te unas a ellos. Deja que ellos entierren a aquellos que están apartados. Ciertamente, como vamos a ver, ellos tendrán su retribución y ellos tendrán su pago. Pero tú ven hacia mí y deja que ellos sigan estando alejados, sigan estando apartados de mí, pero que entierren a aquellos que están apartados de mí. No quieren caminar conmigo, no quieren estar conmigo, tú déjalos y no te unas a ellos, sino que te vengas hacia conmigo. Y por eso a lo mejor tú no podemos llegar a entender deja que los muertos entierren a sus muertos, pero Dios tenía claro en aquel contexto que ellos entendían perfectamente lo que les estaba diciendo. Deja que los que están apartados de mí sigan apartados de mí, pero tú sígueme. Y el día del llamado de hoy de Dios es el mismo. Allá afuera, en el mundo, como acabamos de leer, se dan a casamiento, se casan, comen, beben y se dan a casamiento. Todos aquellos que están alejados de mí, apartados, no quieren nada conmigo, pero tú que estás aquí, tú que estás escuchando de Dios, el mensaje de Dios, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que ellos sufran sus consecuencias con base a las consecuencias que ya están prescritas para ellos. Pero tú no tomes esas consecuencias, sino que aléjate de todas las consecuencias que están marcadas y que ahora tomes todo lo contrario de las consecuencias que ellos van a recibir. Porque ellos van a recibir la retribución de cada uno de sus actos y de sus hechos. Pero tú no actúes igual, tú no seas el mismo. Y por eso le dijo Jesús, hoy tú tienes la oportunidad, hoy yo te estoy hablando. La decisión que le dijo a este hombre es tuya. Si me quieres seguir, adelante. Pero si no, caerás en el mismo lugar que ellos están. Por eso Jesús empezaba a hablar y les empezaba a decir este contexto, y entendiendo nosotros este contexto, que el significado de la muerte significa lejanía o ausencia de Dios, muchos de los que estamos presentes estamos alejados, estamos ausentes de Dios, estamos apartados de Dios. Unos viviendo una religiosidad, una vida falsa, una vida hipócrita, y otros realmente viviendo una vida materialista, totalmente apartada de Dios. Ciertamente hay gente que busca y camina juntamente con Dios, y ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están viviendo junto de la presencia de Dios. Pero el otro grupo, que es el que más preocupa, un grupo que ciertamente va a sufrir consecuencias, porque dice que aquí que nadie se dio cuenta y que nadie estaba entendiendo hasta que Noé cerró las puertas del arca. Y nosotros no nos vamos a percatar hasta que venga Jesús. Pero probablemente para ese momento sea demasiado tarde para nosotros, como fue en aquella sociedad en el tiempo del arca de Noé. Fue demasiado tarde para ellos. Y cerrándose las puertas ya no hay más oportunidades y perecieron todos. ¿Y qué es lo que hace Dios? No quiere que nosotros juntamente con ellos perezcamos, sino que al contrario, seamos realmente personas entendidas. El otro significado de la muerte es término de vida o el separación del cuerpo del alma. Ciertamente cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que pasa? Hay una separación entre ¿quién? Entre el alma y el cuerpo. El cuerpo queda enterrado, ya sea en la tumba, en el suelo o en algunos lugares en las partes altas como los entierran, pero al final del camino el alma se separa del cuerpo. Hay una separación entre ¿quién? Entre el cuerpo y el alma. Pero lo más grave es que en la muerte espiritual, ¿qué es? Podemos estar vivos, podemos estar caminando, respiramos, pero hay una separación ¿de quién? De Dios. Hay una lejanía en nuestras vidas ¿de quién? De Dios. Hay una poca ausencia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir llevando nuestras vidas a nuestra forma y a nuestra manera de ser.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque la muerte que viene a ser una sanción a la desobediencia del hombre. ¿En qué momento entró esa sanción o en qué momento entró esa situación? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando estaban en el huerto, cuando no quisieron entender, cuando no quisieron tampoco comprender. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese libre albedrío a cada uno de nosotros para poder razonar, pensar, actuar y decidir por nosotros mismos. Y no estar coaccionado o no estar presionado o no estar de alguna manera obligado a tomar una decisión diferente, sino que Dios nos da esa libertad de tomar una decisión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia para con cada uno de nosotros, consecuencia la cual Dios no quiere que cada uno de nosotros la suframos, sino al contrario, que cada uno de nosotros vayamos tomando esa decisión y siendo la más correcta para con cada uno de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 6. Por eso Jesús dijo estas palabras ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, y les dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo no soy la muerte, yo soy la vida. Y dice aquí, y nadie, absolutamente nadie, no a través ni de las obras, a través de las cuestiones materiales, a través de tu religiosidad, a través de portarte bien, no, es a través de Jesús. Dice que a través de Él nadie puede venir al Padre, si no es a través de quién, de Él. O sea, tú no puedes llegar a Dios por lo que tú puedas hacer, o por las grandes cosas que puedas hacer o portarte bien, porque al final del camino vas a terminar cometiendo algún pecado en tu vida. Y eso, el pecado, que es la que hace, es una división entre Dios y el hombre, una división, una separación. Pero dice aquí Dios: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. No es a través de una iglesia, no es a través de una denominación, no es a través de un predicador, no es a través de un movimiento, no, sino única y exclusivamente es a través de Jesús. No hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Él. No es a través de hacer a las mejores obras de misericordia. Esas son consecuencias cuando tú ya entiendes, cuando Dios te salva. Y hay cosas que tú piensas a generar a través del entendimiento que Dios te da cuando tú entiendes el amor de Dios para tu vida. Pero en el inicio, ¿qué es lo que pasa? No hay una manera de llegar a Él. No hay una manera de salvar las consecuencias que vamos a ver si no es a través de Él. ¿Por qué? Porque esta sociedad, como acabamos de ver, vive haciendo su programa futuro, organizándose para las cosas que vienen, organizando su vida para el día de mañana. Pero al final del camino tú no sabes si vas a llegar al día de mañana. Por eso Jesús no puso ni una hora ni una fecha, pero sí les dijo y sí nos advirtió: voy a venir por segunda vez. Y ya no voy a venir como la primera vez, sino voy a venir de otra forma para generar un juicio a todas aquellas personas. Por eso necesitamos saber cuál es la consecuencia de vivir separado y de tener una muerte espiritual para Dios. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga que yo hice o deshice o por tu nombre o por ti, Señor, hice esto, voy a entrar en el reino de los cielos. No nos equivoquemos. No cometamos errores garrafales. ¿Por qué? Porque estás jugando la vida, y tu vida es eterna, como lo vamos a ver en un momento más. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice aquí la instrucción que le dio a Adán y a Eva. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice que ciertamente morirás. Y ciertamente, ¿qué hubo con ellos? Primeramente, cuando ellos comieron, no entendieron esa muerte, pero ¿qué hubo? Hubo un apartamiento hacia las cosas de Dios, tanto así que el hombre se escondió de Dios. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando teníamos una comunión, una relación directa tú y yo, ¿quién te enseñó? El hombre había pecado, había sufrido una separación, había sufrido totalmente un alejamiento, como lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque él lo decidió.
Y si tú lees el contexto, que ahorita no es el motivo, pero si tú lees el contexto, él tuvo la decisión de decir no. Independientemente de que su esposa o independientemente de que Eva le haya ofrecido el fruto, él tenía una decisión propia de haberle dicho a Eva, no voy a comer del fruto. ¿Por qué? Porque hay una indicación previa, porque ya tengo una instrucción, porque ya se me dio un reglamento, porque ya se me dijo qué es lo que va a pasar con mi vida y no quiero experimentar eso. Pero así como Eva, Adán tomó la misma decisión y comió de aquel fruto el cual Dios le había prohibido. Exactamente el día de hoy. Dios nos ha dicho, ten cuidado con esto, con aquello, con lo otro, como lo hemos estado hablando y como vamos a ver algunas cosas, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiésemos como veíamos ahí, la gente no entendió hasta que fueron cerradas las puertas. No estamos entendiendo lo que Dios nos está marcando y lo que Dios nos está hablando, sino que estamos actuando exactamente igual que Adán y Eva, haciendo lo que mejor nos parezca. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Porque le dijo, serás igual que Dios, tendrás conocimiento y tendrás grandeza, y el hombre eso le deslumbró. ¿Qué cosas son las que a ti te deslumbran en este mundo? Por las cuales tú estás peleando, por las cuales te están llevando a ese objetivo. Porque ciertamente debes de tener un objetivo por lo cual estás peleando o luchando. Porque no puedes hacer las cosas nada más porque sí, sino porque en tu mente y en tu razonamiento tienes un objetivo al cual llegar. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué te levantas día con día? Porque tienes un objetivo. Y probablemente como no lo has llegado, no lo has logrado, probablemente te has afanado más para lograr ese objetivo. Y cada uno de nosotros tendemos de tener un objetivo por el cual debemos de pelear o de luchar en este mundo. Pero la realidad es que nuestra vida está alejada y está apartada de Dios. Tu prioridad no es la de Dios. Tu prioridad no es lo que quiere Dios. Tu prioridad es lo que tú quieres. Así como Adán y como Eva, estás decidiendo lo que tú quieres y lo que mejor te parece. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que tú ves es lo que deseas. Y ciertamente tus ojos están llenados ¿de qué? De lo que este mundo te ofrece. Y si este mundo te ofrece algo más hermoso de lo cual tú no estás viendo que es eterno, y lo que es momentáneo lo quieres obtener rápidamente, por esas cosas tú peleas y tú luchas. Y eso es lo que de alguna manera debemos nosotros estar entendiendo y que no hemos podido llegar a comprender y entender. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Fíjate lo que aquí nos dice. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 en adelante nos dice, todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice aquí en el 2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y dice aquí en el 1, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en el cual tú vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Hay un tiempo en el que la misericordia y el amor de Dios y su gracia se presenta delante de ti. Hay un tiempo en el que Dios te habla y te expresa de su amor y te da una gran oportunidad. Y todo, absolutamente todo, sean hombres, sean ricos, sean pobres, como dice aquí en el contexto, a todos les acontece exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es tu decisión? ¿Todo lo que te está dando el mundo o lo que realmente Dios te quiere ofrecer? Y ciertamente el mensaje que vamos a continuar no es para dar miedo y no es para dar temor, es para que tú reflexiones, es para que razones realmente cuáles son tus prioridades, cuál es lo principal en ti y en tu vida, qué es lo que más te merece su atención para ti, porque lo que más se merece tu atención es lo que le vas a dar prioridad a tu vida y a tus cosas. Y ciertamente que es lo que nos dice Dios, para todo hay un tiempo. ¿Y qué tiempo estás dando tú? ¿Cuál es el tiempo que tú le estás prestando? ¿Cuál es la importancia para tu vida de las cosas que estás dando? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y nos dice de esta manera, y de la manera que está establecido
para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo está establecido? No es como quiere el hombre, no es como piense la religión, no es como piense el predicador, no es como piense el papa, no es como piense el presidente, no es como piense una organización mundial, no. Dice Dios aquí, como está establecido para el hombre, que muera ¿cuántas veces? Una sola vez. No va a reencarnar en nada, no va a tener una segunda vida, no va a haber una segunda oportunidad, no la hay. ¿Cuántas vidas tienes? Una. Y es la que estás viviendo el día de hoy. Una sola vida tienes. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cuánto has avanzado en esa vida? Y ciertamente tú no sabes, o a lo mejor ni te has dado cuenta todo el mal que a lo mejor has dejado. Y tú piensas que estás bien. Pero si tú analizamos tu vida y nos ponemos a analizar una por una de las vidas conforme no al hombre, sino conforme a las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que no estamos bien cada uno de nosotros. Y está establecido para todos. No hay excepción, seas rico, seas pobre, seas una persona encumbrada, seas una persona famosa, seas una persona que nadie lo reconoce, no importa, está establecido para todos los hombres, que solamente tenga una sola vida y que después de la muerte, ¿qué es lo que va a venir? Un juicio, un cuestionamiento a tu vida. Te vas a enfrentar a tu realidad en el cual desde el día en que tú naciste hasta el día en que tú viviste en esta tierra y que moriste, vas a dar cuenta de tus actos, de tus hechos, de tus pensamientos, de tu forma de actuar, de tu forma de hablar, de tu forma de ser con tus semejantes, de tu forma de tratar a tus padres, de la forma en que trataste a tu hermano, de la forma en que trataste a tu amigo, de la forma en que trataste al que estaba a tu alrededor. Y no va a haber excusa. Por eso, como veíamos en los tiempos de Noé, cómo eran, se casaban, se daban a casamiento, o sea, hacían planes hacia un futuro. ¿Por qué? Porque no les importaba, se dañaban o afectaban, o si hacían, mientras ellos estuviesen cumpliendo sus planes, no importa todo lo demás. Pero está establecido. Cada vez que hay un 10 de mayo y el día pasado, en estos últimos 10 de mayo, pasé por un cementerio, estaba lleno, atiborrado de gente. Mucha gente a veces va y le llora y le digo, ¿para qué van y le lloran si ya falleció la persona? Mejor pórtense bien, vivan bien con la persona y tengan un buen recuerdo. ¿Para qué? Para que recuerden a su madre o a su padre en el día o al hermano, a la persona que ya falleció, para que no le estén llorando después de muertos. Porque mientras hay vida y esperanza, pero cuando hay muerte, ya no hay nada que hacer. ¿Y para qué le lloras? Porque no hiciste lo que debiste haber hecho. 10, 12 años todavía le sigues llorando a alguien por lo cual no hiciste. Gente que aún sigue tomando y emborrachándose porque durante mucho tiempo trató mal a su madre cuando estaba viva, o a su padre o a su hermano, a quien haya sido. ¿Qué es lo que busca Dios? Que nosotros reflexionemos. Por eso la palabra de Dios dice, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, porque en la casa de luto te percibes de que tú vas a llegar a ese mismo punto. Te das cuenta que así como aquella persona está en ese féretro, así igualmente tú vas a llegar a ese lugar. Y tú reaccionas y entiendes durante un tiempo, y muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Cuando está en un funeral, ¿qué es lo que sucede? Tú estás a veces razonando y pensando, a lo mejor voy a estar en ese lugar, voy a llegar, pero ciertamente como vuelve a pasar los afanes de este mundo, el materialismo y todo lo que te está ahogando, llegan y ahogan todas esas situaciones que llegas a razonar. Por eso la palabra de Dios nos empieza a hablar y nos empieza a dar aquella reflexión en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a entender y comprender que ciertamente para todos está establecido que solamente tengamos una vida y al momento de morir, que lo que pase con cada uno de nosotros, vayamos a un juicio y seamos nosotros juzgados por todas las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17 nos dice, justo es Jehová, justo es Dios en todos sus caminos y misericordioso en quién, en todas sus obras. Dice, cercano está Jehová, ¿a quién? A todos los que le invocan.
a todos a todo lo que le invoca, pues nos está diciendo que ciertamente, por lo que vamos a ver, el contexto, Dios nos está diciendo, Él es justo y Él es misericordioso y está cerca a quien le invoca. Pero si alguien no lo quiere invocar, ¿cómo va a estar cerca con aquel que no lo quiere? Pero Dios hasta el día de hoy ha sido justo. Porque como lo vamos a ver, toda aquella gente que sufra aquel castigo, muchos van a renegar y van a estar desacuerdo con las cosas de Dios. Pero Dios sigue siendo justo y sigue siendo misericordioso. Y la pregunta es, sabiendo y entendiendo que Jesús es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios ciertamente está al pendiente de todos aquellos que le invocan, ¿qué estás haciendo? Porque ahorita estamos hablando ciertas cosas probablemente para ti no tan difíciles como lo vamos a ver. Y a lo mejor el mensaje se va a tornar cada vez más fuerte y más pesado. Y como te lo dije en un principio, no es para generarte terror ni temor, es para que reflexiones. ¿Y para qué? Para que tú el día que estés delante de Dios, tú no le digas a Dios, Señor, tú eres injusto. Nunca tuviste misericordia de mí, nunca tuviste paciencia o amor, cuando Dios lo que más tuvo fue amor, paciencia y misericordia para con cada uno de nosotros. Y Él estaba expectante, estaba a la expectativa de que tú le hablases y lo invocases. Porque dice la palabra de Dios aquí que Él está cercano a quién, a todos, no puso una excepción. Bueno, si tú eres de tal nación, si tú eres judío, si tú eres mexicano, si tú eres americano, si tú eres europeo, a ti sí te voy a atender, a ti no te voy a atender. No, dijo Dios, a todos sin excepción. No importando quién eres, ni la raza, ni el color, ni el tipo, a todos sin excepción. Dice Dios que a todos está expectante a ver quién lo quiere invocar para estar cerca de Él. Pero el hombre no le quiere invocar. Las naciones no los quieren invocar. Las naciones, como veíamos, quieren vivir en una muerte espiritual, estar apartados o alejados de Dios y vivir sus vidas como realmente si fuese lo más grande y lo más placentero. Y ciertamente este mundo te ofrece algo, sí, que te guste, que lo vas a disfrutar, pero va a ser de una forma temporal. Pero lo que Dios ofrece es algo eterno y para siempre. Y Dios, que es lo que busca, que tú entiendas, o sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es justo. Y quiero que veamos Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Y fíjate cómo aquí las cosas empiezan a tornar de una manera ya más complicada. Ciertamente Dios nos empieza ya a pedir y nos empieza a decir, y nos va a decir, toda aquella persona que vaya a aquel juicio va a llegar a un lugar en específico. Todos aquellos que estén apartados de Dios, todos que mueran, que estén de una forma, de una muerte espiritual, todos vamos a tener una consecuencia. Y dice aquí adelante, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, ¿qué dice? ¿Quedará expuesto a quién? Al fuego al infierno de fuego. Fíjate cómo de alguna manera Dios empieza a hablar y nos empieza a marcar. Primeramente dice, a cualquiera que se enoje con su hermano, dice que será culpable de quién. Nos vuelve a marcar que un juicio. ¿Un juicio ante qué? Ante el pecado, un juicio ante la iniquidad, un juicio ante los desprecios, un juicio ante aquellas personas que se creen más que los demás. Pero ¿qué nos está marcando Dios? Un juicio. Y ante ese juicio, ante esa consecuencia de aquel pecado, dice más adelante que quedará expuesto ¿a quién? Al infierno de fuego. Hay un lugar de tormento para todas aquellas personas que no están queriendo invocar el nombre de Dios, que no quieren caminar juntamente con Él. Pero la gente sigue viviendo una vida y dice aquí Dios, pues yo os digo que cualquiera, o sea, no también no empieza a ser no empieza a ser preferencias hacia uno o hacia otro, sino cualquiera, sea quien sea, la posición que estés, cualquiera en cualquier parte del mundo.
Todos tendremos esta misma consecuencia y esta misma situación. Mateo capítulo 5, versículo 29. Cuando la gente vive apartada de Dios y que vive alejada de Dios, viene a haber consecuencias. Mateo capítulo 5, versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Nuevamente Dios nos está volviendo a marcar que hay un lugar que si tú no entiendes, cuando Dios nos está hablando y nos dice, es mejor que pierdas algo, es mejor que dejes de hacer algo, es mejor que deseches algo que te está perjudicando, ¿a qué? A que te vayas juntamente con Él y todo tu cuerpo, todo tu ser sea echado ¿a dónde? Al infierno. ¿Todo por qué? Porque tú tomaste la decisión de estar apartado y separado de Dios. Y por eso dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué es lo que te es ocasión de caer? ¿Cuáles son las cosas que te son ocasión de caer? ¿Qué es lo que te está llevando a caer? Aquí Jesús que nos está diciendo, fíjate lo que te está generando, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de ver, lo que tú ves, lo que tú haces, cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas, tu forma de actuar, todo eso te está llevando a ¿qué? A caer. Y por eso Jesús nos dice, por tanto, ¿qué es lo que te es ocasión de caer? Deséchalo, quítalo. Es mejor que entres sin algo que te está afectando a que todo lo tuyo, tu ser, sea echado en el fuego del infierno. Y ciertamente quien habla más del infierno es Jesús. Es el que más marca del juicio. Es el que más marca que hay consecuencias a llevar una vida deshonesta. Es el que marca llevar una vida impía. El que marca que ante la vida pecaminosa del hombre hay un juicio. Y dice aquí más adelante, Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28 nos empieza a marcar y nos dice, y no temáis, dice aquí, no temas al que mata el cuerpo, o sea, no temas al hombre, no temas a lo que te puedan llegar a hacer, no temas a lo que el hombre puede hacer, te puede llegar a correr, te puede llegar a insultar, no le temas a esa persona, porque lo único que puede hacer contigo ciertamente es matar el cuerpo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Mucha gente que está matando a otros. Y dice aquí más adelante, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, más tu alma, no la pueden matar. Tú tienes un alma, tú razonas, tú piensas, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes una lógica de las cosas. Tú actúas en base a tus razonamientos, a tus emociones y sentimientos. Y dice aquí que no van a poder matar tu alma. Sí, tu cuerpo lo pueden llegar a enterrar, pero tu alma no. Y veamos más acá adelante, dice, y temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Dios dice, no le temas a lo que el hombre pueda decirte, a lo que el hombre pueda ofenderte, a lo que el hombre pueda hacerte. Ellos al final del camino lo único que pueden hacer es acabar tu cuerpo. Pero aquel que puede mandar tu alma y tu mismo cuerpo, como lo vamos a ver, al mismo infierno, solamente es Dios. ¿Y todo por qué? Porque vivimos apartados de Él. ¿Hay consecuencias? Sí. ¿Hay consecuencias por tu forma de hablar? Sí. Por tu forma de ofender, por tu forma de pensar de los demás, por pensar más de lo que debes de pensar de las personas, por dejar volar tu mente más allá de lo que no es, por querer hacer lo que tú quieres. ¿Hay consecuencias? Claro que sí, así Dios lo empieza a marcar y lo empieza a hablar como lo estamos viendo, de manera que ciertamente que es lo que busca Dios, que podamos nosotros entender y razonar en nuestras vidas que hay consecuencias a nuestros actos. Mateo capítulo 18, versículo 8. Nuevamente lo vuelve a mencionar, por lo tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies, o dos pies, ser echado, ¿en dónde? En el fuego, ¿quién? Eterno. Y ciertamente que es lo que empezamos a ver aquí, ya nos marca un lugar de un fuego, de un infierno, pero no nos dice que es nada más un momento temporal, sino que es eterno. Ciertamente las cosas que tú puedes llegar aquí son temporales y el sufrimiento que puedes llegar a vivir aquí es temporal, pero cuando tú llegues al juicio delante de Dios, dice Dios que es un lugar eterno. Así como el cielo es un lugar eterno, el infierno es un lugar eterno. Ese lugar de castigo, ese lugar de juicio es eterno y va a ser para siempre. Tú aquí vas a vivir un tiempo, ¿cuánto vas a vivir? No lo sé, 60, 70, 80, 100, 110, a lo mejor hasta 120 años, como algunos han podido llegar. Pero la realidad es que nuestra vida promedio es de 70, 80 años a los que más viven. Pero actualmente tú ves la mortandad entre los jóvenes, 40, 50, 30 años, una mortandad tan tremenda. Jóvenes muriendo uno tras otro, y en el tiempo que nosotros estamos hablando, en este preciso momento están muriendo infinidad de jóvenes a nuestro alrededor. Pero ciertamente, ¿qué es lo que dice Dios? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echados, ¿dónde? En el fuego eterno. Ese lugar existe, es un lugar real, es un lugar que realmente vamos a llegar, pero como nosotros, como dice aquí en las escrituras, que estamos como en el tiempo de Noé, casándonos y dándonos en casamiento y haciendo planes futuros y viviendo, y nadie se da cuenta. Nadie está percibido de esta situación y creen que el infierno no es real, como muchas veces muchos han estado contando, y muchas religiones están diciendo que mucha gente no va a llegar al infierno. Y la realidad es que sí. Otros están diciendo que no existe, pero la realidad es que sí existe. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo aquello que nos daña o nos lastima, lo dejamos a un lado, lo olvidamos, así como la muerte. Todos sabemos que vamos a llegar al punto de la muerte, claro que sí, pero yo les pregunto, cada uno de ustedes hoy se dijo, hoy voy a morir y me voy a preparar para si tengo que estar delante de la presencia de Dios. Nadie lo hacemos, porque vivimos una vida despreocupados de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios puso eternidad en nuestra vida, pero creemos que vamos a ser eternos en este mundo. Y no, ciertamente si Adán y Eva no hubieran pecado, probablemente tendrían más de 5,000 años viviendo, porque Dios puso eternidad en él. Pero como el hombre desobedeció, por eso aquel hombre murió antes de los 900 años. Pero Dios fue acortando el tiempo para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el continuo pensamiento y el corazón del hombre era ¿de qué? Hacia el mal. Por eso Dios fue acortando el tiempo de vida para los hombres. Y el hombre, ¿qué es lo que ha buscado? De una y otra manera, que la ciencia crezca, hacer que el hombre sea eterno, porque la gente siempre ha querido ser eterna, ha querido vivir de más. Porque un día vamos a enfrentar la muerte y un día vamos a enfrentar el juicio delante de Dios, y todos vamos a estar todos presentes delante de la presencia de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43 te dice aquí nuevamente, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, y dice aquí ir al infierno. ¿Al fuego de dónde? Que no puede ser apagado. ¿A dónde dice Dios que es mejor que quites aquello que te está afectando, pero que no vayas a ese lugar de fuego que dice que no puede ser apagado? Vas a llegar a ese lugar. Y ese lugar no es que Dios lo haya preparado para el ser humano. Pero ciertamente el hombre se aferra y el hombre quiere estar ahí. Hay una necedad en el corazón por ir a ese lugar. Y la realidad es que, como dice aquí, es un lugar donde va a ser un fuego que jamás se va a acabar. Ahorita con la temperatura, el clima que estamos sufriendo, a lo mejor estamos sofocados, estamos realmente
de una manera que nos está pesando el clima. Pero sabemos que a lo mejor podemos comprar un sistema de aire acondicionado y nos podemos refrescar, o sabemos que este clima tarde que temprano va a bajar y se va a refrescar, o sabemos que este clima podemos ponernos debajo de una sombra y estar más a gusto. Pero ahí nunca se va a apagar, nunca se va a quitar. Y no vas a poder tener ese momento de refrigerio, ese momento de paz, sino que vas a estar ahí continuamente y para siempre, por toda una eternidad. Y dice aquí que ciertamente es el fuego que no puede ser apagado, y donde dice aquí en el 44, donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego que dice nunca se apaga. Nunca se va a apagar aquel lugar. Y pareciese que la gente ciertamente va a venir, como en aquel momento va a venir el diluvio, y la gente no está apercibida. Y el problema es que no estamos siendo apercibidos de las cosas. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 24. Y cada uno de nosotros estamos y vivimos y tomamos y estamos actuando conforme, como si no existiera nada de esto. Isaías versículo 66, versículo 24. Y saldrán, dicen, y verán los cadáveres. Está hablando del juicio futuro a las naciones. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Dios. Porque su gusano, dice nuevamente que vuelve a ratificar lo mismo que acabamos de ver ahorita en Marcos. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagarán, y serán abominables. ¿A quién? A todo hombre. O sea, la condición en que estará la persona, la forma en que estará la persona al verlo, será abominable hacia los demás. O sea, aquella persona realmente será una abominación. Yo no sé la manera en que esté, a lo mejor se esté descarnando, a lo mejor el gusano estará quemando, estará ahí comiéndoselo, a lo mejor el fuego lo estará quemando, pero la persona no va a morir. Y la persona va a estar sufriendo ese castigo continuamente. Y fíjate cómo dice, y saldrán y verán a todos los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra quién, contra Dios, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán ¿qué? Abominables a todo hombre. Desde el Antiguo Testamento nos están hablando y nos están diciendo que hay un juicio para todos los seres humanos. Un juicio en el que vamos a llegar todos, un juicio en el que todos estaremos, un juicio en el que nos estará marcando Dios. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Para que nosotros podamos razonar y entender y veamos cómo las escrituras lo empiezan a marcar una y otra vez. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 41 nos dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y fíjense esto, la importancia de esta parte y este versículo. Y ojalá podamos llegar a razonar y entenderlo como Dios quiere. Dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Dice, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y nuevamente te lo vuelvo a repetir, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿A recoger a quién? A todos los que sirven de tropiezo. A todos los que sirven de tropiezo. Y fíjate aquí lo más adelante, y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces dice aquí en el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de sus padres. El que tiene oídos para oír, dice la palabra de Dios, oiga. ¿Quiénes son todos aquellos gentes de tropiezo que marcan las escrituras y que hacen iniquidad? Son todos aquellos hombres que han utilizado la palabra de Dios para hacer tropezar a las gentes, y que han utilizado la palabra de Dios para hacer iniquidad y para hacer maldades. ¿Cuánta gente recibirá retribución por ser piedra de tropiezo para los demás?
¿Cuántas veces nosotros podemos llegar de ser piedra de tropiezo? Realmente tú puedes decir, es que el que está enfrente predica. Pero si el que está enfrente y predica te es piedra de tropiezo y hace iniquidad, dice la palabra de Dios que hay un juicio para todas aquellas personas. O sea, nadie, absolutamente nadie se escapa de la ira venidera de Dios. No importa que estés enfrente de un púlpito. ¿Por qué? Porque Dios quiere que resplandezcan realmente los justos. Y podemos estar aquí hablando y predicando, pero si realmente la persona es piedra de tropiezo, mejor que dice la palabra de Dios, mejor fuese atarse una piedra de molino y a echarte en el mar. Que tropezar a quién, a uno de quién, de mis pequeños, a uno de mis hijos, de uno de los que realmente van a dar de mí. Porque es necesario que haya gente de tropiezo, pero ¿qué dice? Hay consecuencias. Por eso Dios nos empieza a hablar a aquellos que se dicen ser cristianos, aquellos hombres que se dicen que caminan juntamente con Dios, aquellos hombres que ciertamente dicen que conocen la voluntad de Dios y no caminan conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un juicio para todas aquellas personas. ¿Por qué? Porque si aquella persona realmente le es tropiezo para otra y aquella persona en lo que tropieza y en lo que cae viene y hace cosas tremendas, dice que va a haber un juicio para aquella persona que lo hizo caer. Y hay un juicio para todos, seas o no seas cristiano. Hoy te estuvimos viendo para todas aquellas personas que no entendían o que no comprendían, pero dice Dios, te es mejor entrar en el reino de los cielos sin un brazo, sin una mano, sin un pie, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero también para todas aquellas personas que son tropiezo para los demás, va a haber una consecuencia y hay un juicio. Juicio que se va a ejecutar, no importa quién seas, no importa lo que hagas y no importa lo que seas, porque dice la palabra de Dios y es clara, y todos serán echados al fuego de horno y de ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque va a haber gente, que es lo que te voy a dar el contexto para que puedas entender esta parte del lloro y el crujir de dientes. El lloro, las personas que lloran, pues, son aquellas personas que realmente van a entender delante de Dios y van a decir, Señor, ciertamente van a estar arrepentidas, que van a decir, Señor, delante de ti entiendo que durante mi vida hice mal, y estarán arrepentidos. Pero ya no va a haber más oportunidad para ellos y para ellos va a ser el lloro. Y van a estar llorando porque supieron e hicieron las cosas inicuamente, hicieron las cosas de maldad, abusaron de las personas, se abusaron de la religión, abusaron de la palabra de Dios y no llevaron a buen camino lo que Dios les estaba marcando. Y estarán arrepentidas, pero será demasiado tarde. Pero ¿quiénes son aquellas personas en el cual dice que es el crujir de dientes? Todas aquellas personas que a pesar de estar en medio del juicio, aún ahí estarán renegando de Dios, estarán culpando a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos quiere entender de aquella persona que a pesar, no sé si tú hayas visto de aquellas personas que a pesar de que los llevas a un juicio y que los metes a la cárcel, o sea, están culpando a los demás de lo que ellos hacen. Va a haber gente que va a estar culpando a Dios por sus actos y por sus hechos. Va a haber gente que aún en el juicio va a estar arrepentida. Pero va a haber gente aún sufriendo en la misma condenación. El juicio es como veíamos a Jesús cuando estaba en la cruz. Uno se arrepintió, pero el otro, ¿qué hizo? El otro se burló. Y así estarán gente que aún sufriendo y aún con las circunstancias y aún con el dolor, estarán amargados todavía aún más con Dios. Porque le dirán a Dios, Señor, estoy aquí porque tú hiciste, por tu culpa, por el papá que me diste, por la mamá, por lo que esto, por el trabajo, por las faltas de oportunidades. Se seguirán renegando de Dios. Pero hay gente que por eso llorarán, porque entenderán que lo que hicieron estuvo mal, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Hay gente que hoy te reniega de Dios y que de todo le echa la culpa a Dios.
Pero aún en el mismo castigo hay gente que estará reprochándole a Dios su vida. Le estarán reprochando. Mateo capítulo 22, versículo 13. Cuando hay esa muerte espiritual en cada uno de nosotros, ciertamente vivimos apartados de Dios. Y estamos apartados de la buena voluntad de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 13 dice aquí: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjate aquí lo que dice en el 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué nos está diciendo Dios? La palabra de Dios nos llama a todos. El que la gente venga a un lugar donde se predique la sana doctrina no quiere decir que la gente vaya a ser salva. Si tú no tienes esa decisión de tomar de arrepentirte, de tomar una decisión en tu vida y de cambiar, como dice aquí, muchos son llamados. El llamado de Dios es para muchos. Dios no deja de estar llamando y de estar hablando y diciéndole a la gente de las consecuencias, que la gente se arrepienta, que deje de hacer las cosas malas que están haciendo, que realmente entienda lo que están haciendo en su vida. Que sí, que probablemente lo que están viviendo a lo mejor pueda ser algo hermoso, algo maravilloso, pero a lo mejor todo eso que están viviendo de una forma temporal es algo que los va a llevar a una muerte eterna. Y esa muerte eterna es para siempre. Y ciertamente la palabra de Dios quiere decir: ¿de qué te estás ocupando más? ¿Del cuerpo o de Dios? ¿O de las cosas materiales? ¿De las cosas eternas, cosas espirituales, o de las cosas materiales? Y constantemente Dios hace un llamado. Aquí es lo que le da más importancia, porque nos está diciendo: hay un lugar de juicio, hay un lugar de tormento, hay un lugar de sufrimiento para todos aquellos que no quieren caminar. Y ciertamente dice la palabra de Dios: muchos son llamados. Y dice aquí, entonces el rey le dijo a los que servían, está hablando del Padre, diciéndoles a los ángeles: atadle de pies y de manos. ¿A quienes? A todos aquellos que ciertamente no quisieron buscar a Dios, porque nos está hablando de el contexto de las fiestas de bodas, de los que estaban preparados, de los que estaban listos para ser invitados. Y hubo muchos que fueron invitados a las bodas, pero que no quisieron y empezaron a poner ese contexto: no, yo tengo que hacer esto, no, es que mira, tengo la boda, no, es que tengo este negocio, no, es que tengo primero esto, ¿qué crees? Es que primero voy a hacer aquello, no, es que primero voy a hacer lo otro, y dejaron todas las cosas de Dios aparte. Y las empezaron a apartar y a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque no era su prioridad. Y por eso aquí dice entonces el rey le dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos son los que son escogidos. Pocos son los que realmente van a ser tomados y llevados a ese lugar que muchas veces nosotros buscamos, a ese lugar que realmente queremos llegar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis versículo 9, versículo 20, veamos aún la condición del ser humano. Y todos los hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque hubo un juicio, hablando de los juicios del tiempo futuro, dice aquí: ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra, y de manera los cuales no puede ver y oír. Y dice en el 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, a pesar de todo lo que les pueda llegar, hay gente que va a seguir en su maldad y no se va a arrepentir. Y les va a pasar y dice: y los hombres que no fueron muertos, ¿por quién? Por las plagas, siguieron y no se arrepintieron. Y el día de hoy nos pasan situaciones y circunstancias y la gente no se quiere arrepentir. Y seguimos en esa misma condición, en esa misma circunstancia. Y pensamos que no va a haber, y la gente sigue renegando y sigue queriendo hacer lo suyo.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice aquí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice que, y los libros fueron abiertos. ¿Y de qué libros fueron abiertos? Los de la palabra de Dios. Y dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro donde lo que tú haces, allí está escrito. Un libro que cuenta toda tu historia. Un libro que va a ser puesto contra la Biblia. Un libro que va a decir, las escrituras marcan lo que es bueno, pero tus hechos dicen esto. Y si tú sigues leyendo el contexto, dice que va a haber un juicio del gran trono blanco, donde todas las personas serán juzgadas, y dice ahí en el mismo 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte segunda, perdón. Y dice aquí en el 15, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Veíamos en el principio el significado de muerte es que vivir separado, alejado de Dios. Como veían la semana pasada, sí, hay una muerte física, pero no temas a la muerte física. Teme a la vida, a la muerte espiritual. Y como te le dije en un principio, no es para que tengas miedo, es para que razones, es para que entiendas, es para que comprendas. ¿Qué estás haciendo tú? Probablemente algunos de nosotros podamos ver la segunda venida de Dios, pero probablemente no puedas ver la segunda venida y tu muerte llegue antes. ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte espiritual? Las acabamos de ver. Y ciertamente es un tema bastante largo. Un tema en el que podríamos todavía ir más a profundidad. Pero ciertamente, como vimos aquí en Apocalipsis, si con todo lo que estás oyendo, si con todo lo que pasa no entiendes, ¿cómo lo entenderás? Quiero que veamos ya por último un último texto ahí en Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 22 en adelante. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, hablando del rico, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Aquí, ¿qué es lo que le estaba haciendo entender Jesús a los hombres? Hay un lugar verdaderamente de tormento. Aquel realmente estaba en un lugar de tormento y quería que alguien lo consolara, que alguien, aunque sea con la punta de su dedo, le llevara una gota de agua. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de ver, era un lugar de fuego eterno, un fuego constante. ¿Y qué le dice Abraham? No puedes cruzar de aquí para allá y no van a ir nadie a consolarlos. O sea, si tú ya estás en ese lugar, va a ser un lugar que no vas a poder salir nunca. Y aquel hombre en aquel lugar le decía, Señor, es que es un lugar de tormento y este es un lugar realmente de aflicción, de dolor y de sufrimiento. Pero ciertamente que le dijo, tú tomaste tu decisión, tú tomaste las cosas que tú querías y recibiste tus bienes en vida y recibiste lo que tú querías porque viviste egoístamente. Y ahí está, que hiciste tus bienes en vida, los obtuviste. ¿Cuánto duró tu bienes? ¿Cuánto duró tu placer, tu gozo, tu disfrute de este mundo? ¿10, 20, 30 años? Pero este otro hombre recibió puros males. Ahora él recibe consuelo y un consuelo eterno. Mas tú ahora estás sufriendo y eso es un sufrimiento eterno. Y fíjate el razonamiento, aquel hombre realmente razonaba y entendía. Entonces le dijo, Señor, entendiendo que no voy a poder salir de este lugar de tormento, en este lugar de sufrimiento, manda a alguien que le hable a mis hermanos. ¿Por qué? Porque van caminando por mi misma condición, porque van por el mismo camino como yo. ¿Y qué le dice a qué le dijo? Ahí tienen a quien escuchen. Es que, Señor, es que si vale alguien de entre los muertos los persuadirá. Y ciertamente, como dice la palabra de Dios, así venga de entre los muertos alguien, no van a ser persuadidos. Acabamos de ver en Apocalipsis, aquellos hombres, todos los que no murieron por las plagas del juicio de Dios, dice que no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y aquellos hombres que siguen siendo perversos no se van a arrepentir. Sea quien venga, el hombre que venga, venga un mismo de los mismos muertos, no se van a arrepentir. Y por eso vemos ahí en Apocalipsis, aquellos no se arrepintieron. A pesar del juicio, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del castigo, no se arrepintieron. Y el día de hoy hay mucha gente que no se arrepiente a pesar de la condición en que están. Gente que yo he ido a ver a los hospitales con medio de un cáncer tan doloroso y créanme que no, muchos no se han arrepentido. Y sufren en este mundo y van a sufrir en una eternidad, pero no se han querido arrepentir. Y por eso dice Dios, aquí le dice Jesús a ellos, escuchen a quién, a los profetas, escuchen a los que yo he enviado, escuchen a las que les predican. Pero la realidad es que la gente no se quiere persuadir de ellos, sino al contrario, quieren hacer lo que quieren. Por eso Dios le dice, oigan a Moisés y a los profetas, o sea, escuchen la palabra de Dios, escuchen lo que los profetas hablan, porque tampoco se persuadirán aunque algunos se levante de ellos. Y si no se arrepienten con esto, ¿cómo se van a arrepentir? Y por eso les digo, podemos dar mensaje tras mensaje hablando de eso. Y la idea de hoy no es que tengas temor, no es que te aterrorices y que por eso digas, hoy voy a tomar una decisión, no. Sino que realmente razones a dónde vas a ir a parar, que razones a dónde vas a ir. A qué razones realmente cuál es tu camino, porque el día de hoy tienes una muerte y aunque no es una muerte física, es una muerte espiritual en tu vida, porque si tú estás apartado y alejado de Dios, tu único lugar de destino es este. Todos, como veíamos todos, aquellos hombres que programan unas vacaciones tienen un lugar de destino a dónde llegar y quieren llegar a disfrutar de aquel lugar hermoso que Dios ha plantado en este mundo. Pero ciertamente hay una advertencia para todos aquellos que realmente están viviendo una muerte espiritual. Una muerte donde estamos apartados de Dios, alejados de Él, donde realmente no queremos tener en cuenta las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí?
Si no escuchan a la palabra de Dios, si no escuchan lo que dice el mensaje de Dios, así vengan, mismo Moisés, mismo Abraham de la muerte, ni a ellos los va a hacer persuadir de su mal camino. Estos hombres que veíamos en Apocalipsis son hombres que más adelante esperemos ver una enseñanza de las plagas futuras. Son hombres que a pesar de no ser muertos con todo lo que está pasando, dice aquí que no se van a arrepentir. Hoy en este día, con todo lo que está pasando, hay mucho más por ver. Pero al final yo quiero que reflexionemos esto, con todo lo que está pasando. Cambios climáticos tremendos, lluvias tremendas en algunos lados, sequías tremendas en otro, temblores en otros lados, disturbios en otros lados, guerras en otros lados, la maldad multiplicándose a más no poder. Si con todo esto la gente no se arrepiente, ¿qué esperamos? Lo más triste es que ¿cuánto puede llegar a estar aquí en este mundo? La ciencia ha aumentado y ha crecido, pero la realidad es que, como está establecido para los hombres, muera una sola vez y después de esto el juicio. Y todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y aunque tú vivas pensando que eso no va a llegar o eso no te va a pasar, tarde que temprano pasará. Te lo dejo de tarea para que tú lo analices, lo razones en tu casa. No es para infligir temor ni miedo, es para que razones. ¿A dónde vas a parar? Si caminas igual que todos por ese camino que el mundo lleva. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre nos quiere llevar a poder abrir nuestros ojos y tener aquel entendimiento en nuestras vidas. Ciertamente, Señor, estaremos viendo mensajes como la resurrección de los muertos, Señor. Estaremos viendo mensajes, Señor, sobre la vida y las consecuencias, Señor, de no caminar juntamente contigo y las bendiciones de caminar juntamente contigo. Pero con este mensaje, Señor, que podamos entender, Señor, las consecuencias de una muerte espiritual, de vivir apartados y alejados de Dios. Sé, Señor, que son mensajes que a veces no nos gusta escuchar. Sé que son mensajes, Señor, que no se quieren muchas veces atender. Pero a veces ante la necesidad y la necedad del hombre, Señor, muchas veces es necesario sacudirlos para que podamos entender, Señor, el camino que vamos a tomar. Hoy que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga respaldando y ayudando. Y que tu buena misericordia y que tu amor, Señor, nos siga llevando hacia adelante, Señor. Gracias te doy por este tiempo y esta palabra y que tú nos permitas llegar hacia el fin que buscamos. Gracias te doy y bendice a todos en el nombre de tu Jesús. Amén. Estamos despedidos y los espero aquí la próxima semana. Gracias y hasta pronto.